Muy bien. Entonces, bueno, habíamos definido neuritis óptica y esta es nos quedamos en esta. Ya, entonces tenemos acá el borramiento de la papila. Es un borramiento, vamos a ver, un segundo. Sí, mejor para que, ya. Entonces, ya. Entonces tenemos la pérdida de la relación copa-disco, el borramiento de la papila, la inflamación, la hiperemia del nervio óptico, que se traduce en la foto que ven acá, ¿no? A comparación del nervio óptico sano, donde vemos una relación copa-disco que generalmente es de 0,3, el color es diferente, los bordes son delimitados, ¿no? Muchas veces puede haber en la neuritis óptica hemorragias intraretinales en astilla, paralelas o adyacentes al nervio, las fibras del nervio óptico, ¿no? Entonces, esto nos va a dar una alteración en en la pupila que se llama efecto pupilar aferente, ¿no? Que consiste en la pérdida o alteración del reflejo consensual, ¿no? Esto, en semiología de oftalmo deben saber que la pupila tiene una reactividad a la luz, ¿no? Se define como pupila fotorreactiva y se altera en la neuritis óptica, ¿no? Acá podemos ver, siempre vemos el nervio óptico un poco elevado, sobre elevado, el borramiento del, de los bordes del nervio óptico, la ingurgitación de los vasos, de la salida de los vasos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta clasificación, lo que hemos visto son cuadros de papilitis, ¿no? De inflamación de la parte anterior del nervio óptico. Básicamente lo que hemos visto es una neuritis óptica anterior. Hay que saber que también existe una neuritis óptica retrovulvar, detrás del ojo, que vamos a ver realmente un nervio óptico aparentemente sano o discretamente hiperémico, o si es que está en el tiempo, discretamente pálido. Pero básicamente esta patología es detrás de la cabeza del nervio óptico, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Semiológicamente, la neuritis óptica retrovulvar tiene dolor a los movimientos oculares y se ve en las resonancias de órbita con contraste, ¿no? Otras patologías del nervio óptico son netamente vasculares, en las cuales son la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica relacionada con una enfermedad muy directa que es la arteritis de células gigantes y la neuritis óptica isquémica anterior no arterítica, ¿no? Entonces, la neuritis óptica anterior, llamada también papilitis, como lo hemos mencionado, afecta la cabeza del nervio óptico, puede ser primaria, cuando no, o secundaria a una inflamación retinal, por ejemplo, en la neuroretinitis, como vamos a ver. Entonces, pueden haber hemorragias, como les mencioné, adyacentes a la hiperemia y a la inflamación del nervio óptico. Se dice que tiene un poco más de frecuencia en niños, ¿no? Acá podemos ver otra hiperemia del nervio óptico. Es importante hacer un examen de fondo de ojo a la sospecha de esta patología, ¿no? Este era un paciente con un fondo de esclerosis múltiple, ¿no? En este caso es una tuberculosis ocular que que vemos unas manchas amarillentas en el fondo del ojo que provienen de la coroides, pero adyacente a esto estamos viendo una hiperemia del disco y un discreto borramiento. Esto es una papilitis con una coroiditis asociada, ¿no? En una tuberculosis ocular. Este es un paciente, miren, observen acá, no se ve nada de la papila, ¿no? Exudados blandos, adyacentes, como que representan zonas de microinfartos, alteraciones vasculares, y la estrella macular, que es característico de una enfermedad que se llama neuroretinitis, cuya causa más frecuente es la Bartonella henselae, ¿no? Esto se llama también enfermedad de arañazo del gato. Entonces, estas son neuropatías asociadas a una enfermedad retinal. Entonces,
Etiológicamente podemos clasificarlas de acuerdo al origen como desmielinizantes, a la cabeza la esclerosis múltiple, que es más frecuente en mujeres jóvenes, ¿no? La enfermedad de David, llamada neuromielitis transversa, que es más frecuente en hombres. La enfermedad de Schiller, que es una enfermedad bastante rara y muy agresiva, ¿no? Para infecciosas, las que siguen a una infección viral o postvacunales, ¿no? Esto se vio mucho, por ejemplo, en la pandemia del COVID, en los pacientes eh, que eran vacunados con determinadas vacunas aparentemente eh, sensibilizan mucho la producción de anticuerpos y todo eso, y por consiguiente también inflamaban al nervio óptico, ¿no? Infecciosas, las que directamente inflaman al nervio, como el Lyme. Lyme es con Y, acá está mal, arañazo de gato, sífilis, etc. Autoinmunes, cuando muchas veces no vemos o no demostramos la causa etiológica, la podemos clasificar como un autoinmune, o cuando está asociada realmente a otra enfermedad, ¿no? Otra enfermedad sistémica autoinmune, como por ejemplo el lupus, ¿no? Acá faltaría de repente también las de etiología farmacológica, ¿no? Sabemos que hay algunos medicamentos como por ejemplo el etambutol en el tratamiento específico que produce también, se ha descrito como causa de neuritis óptica, ¿no? A la sospecha de una neuromielitis, que es un diagnóstico diferencial a una esclerosis múltiple que debe entrar en el plan de trabajo, su descarte, eh, incluye la resonancia magnética, en la cual vamos a ver áreas hiperintensas que representan desmielinización medular, ¿no? Generalmente es una neuritis óptica bilateral, puede ocurrir en cualquier edad, es ligeramente más frecuente en hombres y es una enfermedad rara. La neuropatía o la neuritis óptica, el aspecto de la papila, como les mencioné, puede estar normal al inicio, es frecuente en adultos y se asocia muchas veces a esclerosis múltiple, sobre todo en mujeres. Acá lo que vamos a ver es un aumento de la intensidad del contraste en, en el nervio óptico, ¿no? En este caso más en el derecho que en el izquierdo. La neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica generalmente son oclusiones vasculares, es un infarto parcial o total de la cabeza del nervio óptico, como se ve ahí o como se define. Generalmente está asociado a una oclusión vascular, ¿no? En este caso más frecuente las arterias ciliares posteriores cortas y las enfermedades predisponentes, obviamente la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, entre otras, ¿no? De ahí pueden ser enfermedades vasculares, síndromes más raros antifosfolipídicos, ¿no? Algunos mencionan movimientos bruscos, como por ejemplo el síndrome de latigazo en un choque, por ejemplo, también se han descrito como causas de esta patología. La neuritis óptica isquémica anterior, en la cual vemos o relacionada a arteritis de células gigantes, es una urgencia médica, ya relacionada a la causa de fondo, ¿no? Pacientes mayores de 65 años, generalmente pacientes más grandes, ¿no? Eh, y existen algunos criterios diagnósticos, ¿no? Acá sobre todo tener en cuenta que está relacionado a arterias grandes, ¿no? La arteritis de células gigantes afecta obviamente la temporal, la oftálmica, las ciliares posteriores, ¿no? Entre criterios diagnósticos, claudicación mandibular, dolor cervical, proteína C reactiva positiva, velocidad de sedimentación positiva. Entonces, las complicaciones oculares de la arteritis de células gigantes, la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, los episodios de amaurosis fugas donde los pacientes de pronto se les va la visión y posterior a unos minutos, la recuperan. Es importante pensar, sobre todo si son mayores, en descartar esta patología, ¿no? Exudados algodonosos en el fondo de ojo, oclusión de la arteria cilio-retiniana, oclusión de la arteria central de la retina, un síndrome isquémico ocular y que el paciente vea doble, ¿no? Entonces, cuando ha pasado todo este evento, existen las atrofias ópticas, ¿no? Que pueden ser primarias cuando no tienen no se produce por inflamación del nervio óptico,
o la secundaria en la que sí. En este cuadro vemos la atrofia óptica, cómo se ve, ¿no? Este es en un cuadro de fondo de un paciente con neuroretinitis. Acá vemos la estrella macular que se está borrando ya. Esto era un fondo de una bartonelosis, ¿no? La atrofia óptica, por eso es importante tratar una neuritis óptica lo más pronto posible, justamente para evitar el daño irreversible del nervio óptico y que el nervio evolucione a una atrofia óptica. Una vez que tenemos una atrofia óptica, ya no se puede hacer nada más por el paciente, ¿no? Entonces, primaria, cuando no haya inflamación previa de la cabeza del nervio óptico, o sea, no existe papilitis, ¿no? Generalmente provienen de lesiones de la vía visual, desde la porción retrolaminar hasta el cuerpo geniculado lateral. Algunas lesiones anteriores, cuando son anteriores al quiasma, obviamente es un solo ojo, entonces la atrofia óptica va a ser unilateral. Causas de atrofia óptica, las neuritis ópticas retrovulvares, las lesiones compresivas, tumorales, aneurismas, neuropatías ópticas hereditarias, neuropatías ópticas tóxicas y nutricionales. Por ejemplo, la intoxicación por alcohol metílico, ¿no? En pacientes de de bajo nivel cultural que a veces reemplazan el alcohol etílico por alcohol metílico y realmente se quedan ciegos, ¿no? Esto es un paciente con una atrofia óptica bilateral. Secundaria es cuando ha habido una inflamación previa de la cabeza del nervio óptico, o sea, lo que sigue a una neuritis óptica, ¿no? Por ejemplo, el papiledema crónico, neuropatías ópticas isquémicas anteriores, papilitis, ¿no? Acuérdense que papiledema es la definición que se hace al edema de papila secundario a hipertensión endocraniana, ¿no? Eso es importante recordar, ¿no? Papiledema secundario a hipertensión endocraniana, en este caso tumoral, ¿no? Tratamiento, obviamente tenemos que ser muy agresivos, lo más rápido para disminuir la inflamación es la metilprednisolona, hay que hospitalizar al paciente, metilprednisolona 250 miligramos endovenosos cada 6 horas, ¿no? Por 3 días. Posteriormente prednisona por aproximadamente un mes. Se dice que el interferón beta reduce las recurrencias de la neuritis óptica y baja el riesgo de esclerosis múltiple, ¿no? A la larga podemos usar ahorradores de corticoides como terapia inmunomoduladora, ¿no? Muy bien. Hasta aquí neuritis óptica. ¿Alguna pregunta sobre neuritis óptica? Pasamos al otro tema. Sí, sí. Ok, vamos a abrir el otro un ratito. Sí, ¿Cuál era la dosis que mencionó de metilprednisolona? 250 miligramos endovenoso cada 6 horas por 3 días. Ok, Después el gracias, paciente doctor. sale con prednisona a 1 miligramo por kilo, tiene que salir 1 miligramo por kilo. Lo mantienen más o menos 10 días o 15 días de acuerdo a como vean la evolución y posteriormente empiezan a desescalar, ¿no? Que la prednisona después de 5 días hay que bajarla lentamente. A ver, un segundo, vamos a ver. Ya. A ver, ahí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, los otros cuadros que vamos a ver, el primero que vamos a ver, vamos a revisar un poco la, la uveitis, ¿no? La uveitis no es otra cosa que, si ustedes se acuerdan, las paredes del ojo son retina, coroides y esclera, o al revés, esclera, coroides y retina, ¿no? La capa, digamos, nutricional, la que aporta más o menos más del 70% de flujo sanguíneo al ojo es la coroides, ¿no? Entonces, la inflamación de la coroides
se denomina uveitis, ¿no? De la uvea, ¿no? La inflamación de la coroides o de la uvea, ¿no? Eh, Mejor dicho, es la uvea, porque la coroides es gran parte de la pared se llama coroides, pero a esta también debemos considerar al iris y el cuerpo ciliar. Entonces, en términos prácticos, la uvea es la capa, la segunda capa que envuelve al ojo, que está compuesta por iris, coroides, cuerpo ciliar. Ahora, cuando se produce una uveitis, no solamente se inflama eso, adyacentemente podemos tener una inflamación de la retina, en este caso llamaremos retinitis, nervio óptico, neuritis, como ya lo hemos visto, y vitritis con inflamación del vitrio. De acuerdo a la forma de inflamación, podemos tener uveitis anteriores que provocan una inflamación sobre todo del iris y el cuerpo ciliar, o intermedias con inflamación de la pars plana, ¿no? Y las uveitis posteriores que pueden tener inflamada la coroides, la retina y el nervio óptico, ¿no? Realmente las uveitis son una respuesta protectora contra organismos, ¿no? Eh, ya sean internos o externos, también hay anticuerpos que el mismo cuerpo produce. En algún momento ustedes van a escuchar el término privilegio inmunológico, ¿no? El privilegio inmunológico lo tienen básicamente el cerebro, este, y y el ojo, ¿no? Entonces ahí existe una barrera llamada hematoocular, ¿no? O hematoacuosa, en la cual no hay mucho, no existe una producción de anticuerpos dentro del ojo, y cuando hay exposición de estos tejidos, ya sea por un trauma, por alguna inflamación o por alguna causa externa, al entrar en contacto con la sangre, se produce una reacción antígeno-anticuerpo dentro del ojo, ¿no? Explicaría más o menos la forma cómo se produce una reacción autoinmune dentro del ojo, ¿no? Las uveitis son las responsables más o menos del 5 al 20% de la ceguera en el mundo. De acuerdo a dónde se encontremos, es una cifra eh, un intervalo bastante grande, ¿no? Muchos pacientes van a requerir rehabilitación visual, ¿no? Y la tendencia varía entre 14 a 28 por 100.000 habitantes, ¿no? La causa más frecuente de ceguera en el mundo, no solamente en el Perú, es catarata, ¿no? Entre un 20 y 40%. ¿No? Se dice que después van seguidos de errores refractivos, ¿no? De ahí vendría el glaucoma, la retinopatía diabética. Las uveitis están en un orden, por suerte, un poco bajo, entre 0,2 a 2,5%. Entonces, la inflamación de la uvea se puede dar por enfermedades autoinmunes, infecciosas, parasitarias, micóticas, tumorales. En este caso se denominan síndromes de enmascaramiento y traumáticas, ¿no? Tenemos una localización anterior, ¿no? Que es lo que vamos a revisar ahora, ¿no? Entonces, las uveitis, a ver acá, para que no se quede solamente aquí, las uveitis intermedias son las que comprenden el cuerpo ciliar, ¿no? Y la pars plana hacia la parte posterior. Acá se puede inflamar el vitrio. Y la parte posterior, la coroides, retina y nervio óptico, ¿no? Acá tenemos un ejemplo típico de una uveitis anterior, ¿no? Eh, este paciente ya está dilatado, viene con una midriasis farmacológica. Acá vemos una membrana inflamatoria, entonces, que nos da a entender que el iris ha estado pegado al cristalino, ¿no? Y se ha formado una membrana. Aparentemente este paciente fue bien tratado porque se evitó la formación de sinequias, ¿no? Y el sedimento que ven acá, que parece pus, son células inflamatorias que han sedimentado en la cámara anterior. Acá vemos también otra línea de hipopio, y la primera línea blanca de acá es la córnea, la sombra de acá es el cristalino, y entre los dos está la cámara anterior. Esto nos sirve para evaluar la reacción inflamatoria en cámara anterior, que es típica de la uveitis, que se denomina fenómeno de Tyndall, ¿no? Acá, si ustedes ven, van a ver como una serie de manchitas blancas que están
como flotando entre la córnea y el cristalino que constituye el fenómeno de Tyndall. También podemos encontrar como especie de nódulos inflamatorios que se denominan nódulos de Busak. Y en la parte de la pupila están los nódulos de Keppe, que son característicos también de la uveitis. Uveitis intermedia, ¿no? Acá podemos ver detrás del ojo como especie de un banco de nieve, ¿no? Esto es algo típico de las uveitis intermedias. Los bancos de nieve empiezan a proliferar en forma de, se les llama bolas de nieve o snowball, en los cuales no es otra cosa que el acúmulo de células inflamatorias y una proliferación fibroglial que se extiende desde la parte periférica del ojo hacia el centro. Acá también otro ejemplo de snowbank son depósitos de células inflamatorias flotando en la cámara anterior, ¿no? Hay que abrir otro Zoom, ¿no, Paula? Pues se va a cortar este, ¿no? Sí, doctor, en 10 minutos. Ya, cuando se corte Minutos me antes de que mandas otra. acabe, le envío el Me otro link. mandas, cuando se corte me envías el otro link. Falta Ya, más o ya, menos doctor. unos 20 minutos de clase, ¿ya? Ya, doctor. Y las uveitis posteriores, como por ejemplo acá vemos una coroiditis en este caso es un ejemplo típico de una tuberculosis ocular en la cual vemos cómo se levanta el vaso, ¿no? Acá tenemos una uveitis eh, con una neuritis óptica y alcanzamos a ver acá un foco de retinitis. Este es un ejemplo de una toxoplasmosis ocular eh, adyacente al nervio óptico, ¿no? Que ha inflamado el nervio óptico y se ve todo turbio por la turbidez en el vitrio, ¿no? Cuando las uveitis comprenden todo el ojo, no podemos diferenciar en anterior, intermedia, posterior, se llaman panuveitis, ¿no? Un ejemplo típico, por ejemplo, es la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Arada, que es un síndrome en el cual se caracteriza inicialmente por un desprendimiento inflamatorio de la retina, seroso, y una reacción inflamatoria intensa en la cámara anterior, ¿no? Entonces tiene parte de las dos cosas. Acá podemos ver incluso la inflamación del nervio óptico, ¿no? Este proceso generalmente es bilateral. Puede tener estadios diferentes entre un ojo y otro, pero lo más común es que sea bilateral. De acuerdo al curso clínico puede ser hiperagudo, agudo, crónico, recurrente. Se considera agudo cuando es menor de 3 meses, crónica cuando la uveitis es mayor de 3 meses. Hiperagudo cuando el paciente está bien el día anterior y de pronto aparecen los síntomas muy severos de forma florida al día siguiente, ¿no? O en el transcurso de las horas. Recurrente cuando pasa el cuadro y obviamente pasan unos meses y vuelve a aparecer, ¿no? Recurrente. La uveitis aguda, como ya mencionamos, un proceso que puede durar hasta 3 meses. Ejemplo típico de una uveitis anterior aguda, la uveitis asociada al HLA-27 o a las espondiloartritis. Tenemos acá un ejemplo típico, acá vemos las sinequias, cómo se han roto y vemos los rezagos de las sinequias acá en la pupila, en el iris. Miren la hiperemia conjuntival periquerática, ¿no? Y la línea de hipopio, ¿no? Este es un ejemplo típico de una uveitis anterior, ¿no? Mayores de 3 meses, generalmente otro ejemplo de una uveitis mayor de 3 meses típico es la uveitis asociada a artritis idiopática juvenil, que se caracteriza porque afecta sobre todo a mujeres menores o mayores de 5 años, ¿no? Entonces, tenemos ahí esto que se llama queratopatía en banda, que son depósitos de calcio en la córnea y obviamente el paciente no ve, ¿no? Es característico de este tipo de uveitis que no presentan mucha hiperemia papilar, ¿no? Acá también, otro ejemplo de una queratopatía en banda, y este paciente ha sido operado de catarata y cuando no se controla bien la inflamación, se empiezan a formar membranas inflamatorias, como vemos ahí en la pupila. Bueno, uveitis recurrente cuando hay más de una crisis en la evolución. Ejemplo típico de eso es la endotelitis por herpes, como vemos acá. La endotelitis por herpes es una uveitis, como su nombre lo dice, asociado al virus del herpes simple, herpes zóster también, en el cual se caracteriza por edema corneal, en este caso isiforme en forma de disco. También vamos a ver hipertensión ocular
y obviamente reacción inflamatoria en cámara anterior. Acá vemos el ejemplo típico es que detrás del edema corneal están los precipitados retroqueráticos tipo granulomatosos, que son grandes, confluyentes entre unos y otros, ¿no? Entonces, cuando más demora uno en tratar, el herpes lo que va dejando son nubéculas corneales. Las nubéculas se define nubécula a esa opacidad corneal que nos deja ver la parte posterior. Leucoma corneal, que también lo deben haber escuchado, es cuando tenemos una lesión que no nos deja ver la cámara eh, anterior. Por ejemplo, acá, este sería un leucoma corneal que no deja ver la parte posterior, ¿no? Este es un paciente con herpes con múltiples recurrencias. Cada nubécula es una recurrencia del herpes. Por eso es importante que en el tratamiento consideremos muchas veces un tratamiento profiláctico que puede incluso llegar hasta un año de tratamiento, ¿no? Granulomatosas, no granulomatosas es una diferencia clínica patológica de la uveitis, pero generalmente es como, realmente depende de la cronicidad, del tipo de uveitis que tengas, ¿no? Se dice pues que la uveitis granulomatosa, ¿no? Tiene precipitados retroqueráticos. En grasa de carnero le dicen, entiéndalo como grandes, de bordes lisos, confluyentes, constituidos por macrófagos, linfocitos y plasmocitos, ¿no? Por ejemplo acá, grandes, bordes lisos, confluyentes, en unos entre otros, ¿no? Las uveitis no granulomatosas son procesos en los cuales la estirpe de celulares, linfocitos, plasmocitos, en algunos casos eosinófilos y los precipitados retroqueráticos son finos, ¿no? Como acá, que vemos unas manchitas pequeñas que más o menos tienen tendencia a no confluir, bordes irregulares. Acá tenemos también, este es un ejemplo característico de una iridociclitis heterocrómica de Fuchs, en la cual vemos el borramiento de las criptas del iris, ¿no? Y se caracteriza por dos cosas principales, el glaucoma y la catarata de este tipo, ¿no? Cataratas muy grandes. Tener cuidado nomás al operar a un paciente de estas características, porque si no se coloca bien el lente en el saco, en el saco capsular, lo que podemos tener es una subluxación del cristalino, generalmente a cámara anterior, porque el iris empieza a pegarse a la cámara posterior, como vemos acá, ¿no? Empieza a botar un ejemplo típico de nódulos de Busaka en un paciente con un fondo de toxoplasmosis, ¿no? Vemos incluso la inflamación ha ocasionado un poco de tropión del iris, ¿no? O eversión del iris, ¿no? De acuerdo a la lateralidad puede ser uni o bilateral, ¿no? Esto, por ejemplo, el iridociclitis de Fuchs, en la cual vemos que el ojo con uveitis se torna un poco más claro, ¿no? También puede ser al revés. No muchas veces vamos a ver el cuadro así, tan típico, también lo vamos a ver así, pacientes que llegan con cataratas y lo que tenemos que hacer es investigar qué cosa tiene. Esta es una uveitis posterior, un granuloma coroideo. Sé que es un granuloma coroideo porque está desplazando al vaso de la arcada superior, ¿no? Esto es un ejemplo típico de una toxocariasis ocular. Uveitis bilaterales cuando tienden a comprometer los dos ojos. Por ejemplo, esta vasculitis oclusiva tipo BZ con áreas de retinitis, ¿no? De acuerdo a la clasificación clínica, también lo podemos clasificar en infecciosas, no infecciosas, enmascaramientos, ¿no? Ya sea bacterianas, fúngicas, micóticas, entre otros. No infecciosas asociadas a síntomas sistémicos, no asociadas a síntomas sistémicos. Neoplásicas y no neoplásicas, ¿no? Tener en cuenta, es importante que cuando encontremos una uveitis anterior autoinmune, pensar en algunas enfermedades como las espondiloartritis, en este caso la espondilitis anquilosante, ¿no? Si vemos un paciente así con uveitis, obviamente tenemos que descartar esta enfermedad. Podemos pedir una radiografía lumbosacra donde podemos ver las áreas de sacroileitis, ¿no? Una uveitis anterior típica, ¿no? Muy agresiva, ¿no? Generalmente lo reportan como sacroileitis los informes radiográficos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos eso, tenemos que hacer una interconsulta reumatología para descartar una enfermedad asociada.
Acá tenemos una uveitis con un ojo muy hiperémico, ¿no? En este caso, este es un ojo que ha sido operado con uveitis y se inflama. Ven acá el nivel de hipopio, ¿no?, que presenta después de la cirugía. Algunos datos importantes: edad, sexo, raza, antecedentes. Los antecedentes son importantes. Los pacientes de la selva generalmente tienen toxoplasmosis. Síntomas: los anamnesis tienen que comprender síntomas oculares, extraoculares asociados para la búsqueda de la enfermedad sistémica, terapias previas, contacto con animales. Extraoculares: tenemos cefaleas, alteraciones neurológicas, dermatológicas como en la enfermedad de Boca y Anaerada, úlceras orales genitales como en el BSET, sinusitis como en la granulomatosis con poliangeitis, artritis acroleitis en las espondiloartritis, como vemos acá, aquí, aquí, aquí. Yo creo que hacemos un alto, es un BSET para... Ya se va a cortar, Paula, mandas el nuevo link. Ya, doctor, ahorita le mando. Listo, entonces, ahí sí ven, ¿no? ¿Se ve? Sí. Entonces, manifestaciones extraoculares, por ejemplo, fiebre, pérdida de peso, en síndrome de enmascaramiento, alteraciones respiratorias en granulomatosis con poliangeitis, alteraciones gastrointestinales como en la enfermedad inflamatoria intestinal. Todas esas son enfermedades que pueden estar asociadas a uveitis, ¿no? Entonces, parte de nuestro examen cuando empezamos a identificar una uveitis, tenemos que preguntarnos si es aguda o crónica, ¿no? Si es granulomatosa, no granulomatosa, unilateral, bilateral, dónde se localiza la inflamación, si es anterior, intermedia, posterior, eh, cuáles son los antecedentes demográficos. Por ejemplo, la toxoplasmosis es endémica en la selva, ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué síntomas asociados existen para descartar enfermedades asociadas? Por ejemplo, ya mencionamos úlceras orales, el test de Patergia positivo, por ejemplo, en el BSET, ¿no? ¿Qué signos asociados se tienen en el examen? ¿Cómo respondió? Si mayormente estos pacientes vienen manejados de antes. Tenemos que ver cómo respondió este paciente a las, a las terapias previas, ¿no? El tratamiento actual de la uveitis, sobre todo en los autoinmunes, es con corticoides en el cuadro agudo, ¿no?, que pueden ser tópicos, periculares, intravítreos, pasando posteriormente a los endovenosos o a la vía oral, continuando con los inmunomoduladores. En este caso, eh, mayormente usamos metotrexato, satioprina, micofenolato, ciclosporina, posteriormente inmunosupresores como la ciclofosfamida, y la terapia biológica como la aliumab, infliximab, rituximab, que son anti-TNF-alfa, ¿no? Las uveitis son procesos inflamatorios que van a llevar a la ceguera directa o indirectamente, ¿no?, por las secuelas. El diagnóstico es muy amplio, de lo infeccioso a autoinmune, pasando por síndromes de enmascaramiento neoplásicos, ¿no? Eh, por lo que es importante saber qué estamos buscando, porque muchas veces vamos a tener los signos adelante de nosotros y no los vamos a reconocer. Muchas veces está relacionado a una enfermedad sistémica, ¿no?, ya sea autoinmune, infecciosa, tumoral, ¿no? Eh, la terapia requiere, como ustedes lo han visto, es un enfoque interdisciplinario, ya que el manejo de los inmunomoduladores o los agentes biológicos depende mucho también de la asociación con otras especialidades como reumatología, ¿no? Entonces, hasta ahí, inflamaciones oculares. Ahora vamos a ver algo muy importante, que es la retinopatía diabética, ¿no? Entonces, se dice que más o menos 2.200 millones de personas tienen algún deterioro visual de cercana o de lejos, ¿no? De visión de cerca o de lejos. De estos 100 millones, la discapacidad visual se podría haber evitado si es que nos hubiésemos dado cuenta antes y la hubiésemos tratado, ¿no? Y de estos, ya les mencioné en la charla anterior que las cataratas a la cabeza es la primera causa de ceguera en el mundo, seguida de los errores refractivos, o sea, los pacientes que usan lentes, ¿no? La degeneración macular es la que sigue. En cuarto lugar está el glaucoma y en quinto está la retinopatía diabética. De estos, por ejemplo, la catarata
es totalmente reversible. Los errores refractivos también, ¿no? Digamos, los otros dependen mucho de su diagnóstico temprano, ¿no? Un glaucoma nos puede llevar a la ceguera de forma irreversible, pero si lo detectamos tempranamente, lo podemos controlar. Igual una degeneración macular o una retinopatía diabética. Por eso es lo importante de conocer esto, ¿no? Eh, ya sea por el tiempo de la enfermedad, los diabéticos tipo 1 tienen casi el doble de prevalencia que los diabéticos tipo 2. Y están asociados a, generalmente cuando encontramos una retinopatía diabética, vamos a encontrar paralelamente nefropatía diabética o neuropatía diabética, porque básicamente la fisiopatología de las complicaciones son más o menos parecidas, ¿no? Se ha visto que hay factores en aumento que condicionan estas enfermedades, como la mayor sobrevida y el cambio de estilo de vida. Eh, el cambio de estilo de vida me refiero, por ejemplo, hay más sedentarismo, la comida se vuelve cada vez más chatarra, entonces hay cambios que perjudican y nos eh, ayudan o favorecen a la aparición de estas enfermedades, ¿no? Se dice que después de 20 años el 90% de los diabéticos tipo 1 y el 60% de los diabéticos tipo 2 tendrían una forma de retinopatía. Y el 5% van a requerir tratamiento para evitar una ceguera irreversible. Yo diría hasta un poco más, ¿eh? En reglas prácticas, un diabético no controlado tipo 1 más o menos va a tener algunos signos de retinopatía diabética a partir del quinto o sexto año. Y los diabéticos tipo 2 a partir del 10 a 12 año, ¿no? Entonces, esto es importante porque la retinopatía diabética realmente no produce síntomas. Uno puede ir formando las lesiones y no va a saber nada. Por eso es importante el screening en los controles endocrinológicos, ¿no? Nosotros recibimos muchas referencias de endocrino para descarte justamente de esto, ¿no? Entonces, eh, los factores de riesgo esto obviamente la duración de la diabetes, el mal control metabólico, el embarazo acelera la retinopatía diabética, la hipertensión, la enfermedad renal, ¿no? Y otros que son controlables, ¿no? Ya depende de uno, el tabaquismo, la hiperlipidemia, la obesidad, ¿no? Y otro, el desconocimiento de la enfermedad, y esto tiene que ver mucho con el grado cultural y la falta de orientación, ¿no? Entonces, los estudios dicen que el control óptimo de la glicemia, hipertensión arterial y dislipidemia va a disminuir la progresión de la retinopatía diabética. Esto básicamente, eh, la retinopatía diabética es una microangiopatía, ¿no? Va a afectar justo las zonas entre precapilares, capilares y vénulas, ¿no? En la zona de transición con una disfunción endotelial, ¿no? Que va a ocasionar una extravasación de líquido hacia afuera del vaso, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la disfunción endotelial para la formación y la dilatación de los vasos y la formación de las lesiones como los microaneurismas, ¿no? Esto es algo para que lo revisen. Básicamente es un círculo vicioso. Digamos que la microangiopatía es progresiva y existen alteraciones bioquímicas y metabólicas que nos llevan a una incapacidad de la utilización del transporte transcelular de glucosa por vías normales, con la activación de la vía del sorbitol, que es la vía de formación de la retinopatía diabética. Esto a su vez nos crea anormalidades eritrocíticas, plaquetarias, secreción inadecuada de hormonas, glicolización de las proteínas, engrosamiento de la membrana basal y pérdida de los pericitos, ¿no? Acá ya viene la disfunción endotelial de la circulación y por ende la formación de microangiopatías, ¿no? Esta es la primera lesión que vamos a encontrar, son los microaneurismas, que son estos puntitos blancos que están dispersos, son más visibles en un examen que se llama angiografía, que es la aplicación de una sustancia de contraste y que por la vena que llega hasta la retina, ¿no? Y es lo que vamos a ver acá, ¿no? Pequeños puntos rojos redondeados de bordes lisos bien definidos, que son dilataciones de los vasos por la disfunción endotelial. Acá podemos ver microaneurismas, por ejemplo, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Y cuando se rompen, lo que se va a crear
son hemorragias interretinales, que es la segunda lesión que vamos a ver, ¿no? Entonces, está dada por la ruptura, ¿no?, de los capilares o las venas, como en este caso. Acá vemos microaneurismas, que son los puntitos, ¿no?, y las hemorragias interretinales. La siguiente lesión, los exudados duros, que son depósitos extracelulares de lípidos y proteínas que han salido de los vasos y se forman como en esta zona de acá. Son bien delimitados, ¿no?, blancos, medio blancos o amarillentos, ¿no? Son exudados duros. Acá también, miren cómo vemos acá los exudados duros, ¿no? Esto es importante porque muchas veces acá, eh, este es un paciente que yo puedo incluso pensar que tiene una catarata porque el fondo de ojo está medio verdoso, medio oscuro, ¿no? Generalmente, la diabetes produce un tipo de catarata muy particular, ¿no? Subcapsular posterior. Y acá lo que vemos los exudados duros, pero si no vemos los microneurismas, basta con hacer una angiografía en la cual podemos identificarlos claramente. Entonces, el otro serían los exudados blandos, que ya no son depósitos de lípidos, sino los exudados blandos este, lo que representan son áreas de microinfartos, ¿no? Son áreas que no están siendo irrigadas, ¿no? Entonces hay una interrupción del flujo en esas zonas. Acá, por ejemplo, vemos un exudado blando. Acá hay varias lesiones. Microaneurismas, hemorragias interretinales, exudados duros, que son los que están acá, pero los que están aquí son exudados blandos, ¿no? Áreas de microinfartos, ¿no? Como vemos acá en la gráfica, ¿no? La clausura del vaso y el área infartada del neuroepitelio, ¿no? Existen otro tipo de lesiones, ya cuando aparecen estas dos lesiones que vamos a ver acá, ya tenemos que pensar en una retinopatía diabética preproliferativa, ¿no? La fase proliferativa ya es la etapa de las complicaciones. Entonces, acá lo que vamos a ver son áreas de dilatación y estenosis venular, ¿no?, que se le llama arrosariamiento venoso, ¿no? Entonces, cuando encontramos esto, es una probabilidad muy grande de que el paciente ingrese a la etapa de la retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Las alteraciones microvasculares interretinianas o los AMIR es una respuesta a la isquemia, ¿no? Hay una remodelación vascular, sobre todo de las arteriolas, en las cuales digamos que tratan de reforzar la irrigación en zonas adyacentes a áreas de no perfusión, ¿no? Entonces, clásicamente la retinopatía diabética se divide en no retinopatía diabética no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. Encontramos en estas leve, moderada, severa y muy severa o fase preproliferativa. Ya en la severa y muy severa es donde vamos a encontrar cambios como los arrosariamientos venosos y los AMIR, ¿no? La retinopatía diabética proliferativa ya tiene que ver con edema macular sin características de alto riesgo y características de alto riesgo. Básicamente están definidos por el edema macular que está cerca o no tan cerca a la región macular. Y la retinopatía diabética avanzada, que ya son los estadios finales de una retinopatía diabética en el cual vamos a encontrar desprendimientos de retina traccionales, hemorragias vítreas severas y glaucomas neovasculares, ¿no? Entonces, existe una regla muy básica, en la cual podemos definir, es una regla del 4-2-1, ¿no? Apréndeselo como cuadrantes, ¿no? Si encuentro microneurismos en los 4 cuadrantes, podemos estar pensando en una retinopatía diabética severa. O arroceramientos venosos en 2 cuadrantes o IRMA o AMIR en un cuadrante. Entonces, esto es una retinopatía diabética severa. Si encontramos asociaciones entre estos, podríamos considerarla como muy severa. El edema macular, básicamente en una retinopatía diabética, puede ser difuso, pero también cistoideo o quístico, ¿no? En lo cual es algo muy típico, vamos a encontrar como un aspecto, si se quiere, petaloide, les dicen,
circunferenciales a la mácula, ¿no? Vamos a ver un borramiento del brillo macular y el edema macular de esta forma, ¿no? Acá vemos otro edema macular en la tomografía. Este es un corte de una tomografía óptica de coherencia, en la cual vamos a ver como aspectos quísticos de la mácula, que se traducen, como vemos acá, también en parte con exudados duros. Edema macular clásico, la retinopatía diabética proliferativa. Vamos a ver acá se le dice proliferativa porque en respuesta a la isquemia se van a formar neovasos, ¿no? Neovasos que son vasos endoteliales, vasos enfermos que van a ser muy frágiles y con mucha tendencia a sangrar, ¿no? Como vemos acá, una neovascularización papilar, una neovascularización en la arcada, ¿no? Entonces, generalmente es una respuesta a la isquemia, ¿no? Acá vemos una retinopatía diabética avanzada con hemorragia del vitrio, proliferación fibroglial y esto da origen a tracción sobre la retina, ¿no? Entonces, las hemorragias, bueno, las hemorragias vítreas se pueden dividir en vítreas propiamente y prerretinales o retrohialoideas. El vitrio está formado por el cuerpo vítreo y aparte está digamos, envuelto en una membrana que se llama la hialoides, ¿no? La membrana hialoidea posterior separa a la retina de forma virtual eh, del vitrio, ¿no? Entonces, cuando hay un sangrado que no pasa a la cavidad vitrea, se llama retrohialoideo, ¿no? Este es un ejemplo como para poder diferenciar una hemorragia vitrea. Ustedes ven la ecogenicidad aumentada en esta zona y detrás de la hialoides que está engrosada vemos la, la zona retrohialoidea con otra ecogenicidad, digamos, más limpia, ¿no? Igual acá, pero acá lo vemos al revés, una imagen de una hemorragia subhialoidea o retrohialoidea y la cavidad vitrea limpia, ¿no? Generalmente lo vamos a ver así, una hemorragia vitrea, no distinguimos las estructuras como en este caso, ¿no? Y una hemorragia retrohialoidea, vamos a verlo así. A veces por gravedad forman pequeños niveles, como en esta zona, un pequeño nivel en la zona hialoidea que le da muchas veces la imagen como de un barco, ¿no? Entonces, básicamente, todo parte de la hiperglicemia, ¿no? Por eso es que el buen control de la glucosa es muy importante para evitar a largo plazo los cambios microvasculares, ¿no? Entonces, la hiperglicemia, como ya hemos visto, nos va a dar una alteración de la vasculatura retinal, anormalidades microvasculares que nos van a llevar a fuga de líquido del capilar o la oclusión del capilar. Si se ocluye, va a haber una hipoxia, obviamente, y en respuesta a la hipoxia se van a formar los neovasos y las anomalías microvasculares intrarretinales. Si hay fuga, va a haber una hemorragia o va a haber un edema, depende de lo que fugue, ¿no? Entonces, y el edema va a ser difuso o localizado y de acuerdo a esto se va a enfocar el tratamiento, ¿no? Importante ese cuadrito. El tratamiento universal de la retinopatía diabética es la fotocoagulación con láser, ¿no? Y la terapia antiangiogénica. Eh, Gran parte de esto es el factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿no? Entonces, por eso existen terapias con anti este factor como el bevacizumab, el adalimumab, no, el bevacizumab, el ranibizumab, que son terapias antiangiogénicas para evitar la progresión o la formación de neovasos, ¿no? Y si no queda otra cosa, si hay desprendimientos de retina o hay hemorragias, lo siguiente sería una cirugía vitreoretinal en la cual sacamos el vitrio. El láser es el tratamiento universal, hasta ahora no ha perdido vigencia, lo seguimos viendo, el tratamiento es tal cual se ve en este gráfico, es panfotocoagular toda la retina. De repente lo único que se trata de conservar es el polo posterior, ¿no? Porque si fotocoagulamos el polo posterior, obviamente el paciente ya no va a ver. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra panfotocoagulación, esta es una retinografía de campo amplio en el cual estamos viendo acá en chiquito el nervio óptico, la mácula, el polo posterior que no ha sido fotocoagulado, pero todo el resto de la retina, sí.
Esta es una imagen de una vitrectomía, ¿no? O de una inyección intraocular, ¿no? Intravítrea. Bueno, eso en cuanto a retinopatía diabética. Estos temas que vienen son temas cortos ya. El hipertiroidismo, bueno, el principal factor, eh, digamos, de riesgo es la tirotoxicosis, que está dada por hormonas tiroideas elevadas, la enfermedad de Graves a la cabeza, obviamente, como ustedes saben, más frecuente en mujeres y puede estar asociado a otros trastornos autoinmunes como la diabetes. Existe una asociación frecuente entre diabetes y distiroidismo, ¿no? Esto para que lo revisen, existe un hipertiroidismo secundario y otro primario, ¿no? En estos están la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico, ¿no? Y en el otro, secundario, ya es no es directamente en la tiroides, sino puede ser debido a un adenoma hipoficiario, por ejemplo, eh, o otras causas, sobre todo el adenoma hipoficiario, ¿no? La presentación entre tercera y cuarta década de la vida, generalmente estos son síntomas endocrinológicos que por cultura general, en oftalmo lo sabemos, pérdida de peso, evacuaciones frecuentes, sudoración, intolerancia al calor, irritabilidad, palpitaciones, debilidad, fatiga, ¿no? Entonces, signos de hipertiroidismo, en el cual al reconocerlos, pues lo que nos queda es hacer una interconsulta a endocrino. Dentro de todas las cosas que podemos tener, los síntomas principales, de repente el más común y el más, digamos, y el inicial sería la retracción palpebral, seguida de la quemosis por exposición y la proptosis, que es el ojo que lo vemos un poco más salido, ¿no? Otros más que siguen abajo, pero los tres primeros son los principales. Acá podemos ver a la derecha un ojo normal, a la izquierda esta es la misma chica con una proptosis ocular, ¿no? Y una retracción palpebral. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo incluso en este ojo derecho, hay cierta discreta retracción ya palpebral en comparación al ojo contralateral, ¿no? Entonces, una regla práctica para ver si es que el ojo tiene un poco de proptosis, es ver el limbo, ¿no? Normalmente en un ojo normal, como en el de abajo, del lado de este de acá, sería el ojo izquierdo, eh, no vemos el limbo superior, ¿no? Y en el ojo que sí tiene alteración y tiene proptosis, sí nos deja ver el limbo superior, ¿no? Entonces podemos decir que en este ojo que el ojo derecho tiene una proptosis, ¿no? Acá en este caso es un caso diferente porque es una proptosis más marcada. En este caso, el limbo superior no está muy afectado porque es una paciente mayor con una caída de párpado senil con el paso de los años, pero podemos ver la parte inferior. Y es más, esta paciente podemos sospechar que incluso tiene un poco de diplopia a los movimientos oculares porque en la tomografía vemos que el lado derecho un engrosamiento del recto interno en relación al ojo contralateral. El tratamiento, obviamente, si identificamos esto, el tratamiento es endocrinológico, ¿no? Hay que controlar, obviamente, si está el ojo expuesto y dejar lubricantes oculares sería la opción más adecuada, ¿no? Pero el tratamiento endocrinológico es mandatorio, ¿no? Algunos desórdenes hematológicos, las anemias, por ejemplo, vamos a encontrar hemorragias en llama y centros blancos que constituyen algo muy característico de estos, que son las manchas de Roth. Exudados algodonosos, ¿no? Cuando hay tortuosidad venosa, más frecuente en la trombocitopenia coexistente, cuando hay trombocitopenia coexistente. Las manchas de Roth es característico porque son trombos de fibrina en los vasos sanguíneos rotos, ¿no? Y es característico porque se aparece también en leucemia y endocarditis bacteriana. Si tenemos mancha de Roth, tenemos que descartar anemia, leucemia, endocarditis bacteriana. Neuropatía óptica en un determinado tipo de anemia, ¿no? Perniciosa. Acá esta foto lo que nos va a servir es para ver las manchas de Roth que están acá abajo, hemorragias con un punto blanco o una línea blanca en el centro, ¿no? Son manchas de Roth en un fondo de anemia severa. Ahora,
La afectación ocular más frecuente en las leucemias es la forma aguda, la leucemia aguda, ¿no? Eh, Va a afectar la estructura ocular. Normalmente nos hablan que la infiltración leucémica es un poco rara, pero como las leucemias producen alteraciones hematológicas como anemia, trombocitopenia, hiperviscosidad, infecciones, lo característico de esta va a ser también las manchas de Rott. Si vemos una mancha de Rott, hay que descartar esta patología, ¿no? Las retinopatías leucémicas, ya lo dijimos, hallazgos similares a la anemia, ¿no? Puede haber neovascularización, sobre todo en la leucemia mieloide crónica, y hay una presentación eh, muy característica de esta, que es la epitelopatía pigmentaria leucémica, que son manchas más o menos parecidas o asemejadas, les llaman manchas de leopardo, ¿no? Básicamente son áreas de atrofia y dispersión pigmentaria. Existen enfermedades del tejido conectivo, como ya les adelanté, las espondiloartritis, ¿no? En las cuales eh, hay compromiso de alteraciones oculares, ¿no? La artritis idiopática juvenil tiene dos variedades. En las niñas menores, menores de 5 años, con una artritis idiopática juvenil oligoarticular o pausia articular es más frecuente en relación a las otras formas a que se presente eh, una uveitis, ¿no? Las artritis reumatoides, cuyos signos más frecuentes de compromiso ocular es el síndrome de ojo seco, pero también las escleritis. Espondiloartritis ya lo mencionamos, uveitis anteriores, granulomatosis con poliangeitis, tenemos escleritis necrotizantes y vasculitis retinal. Lupus eritematoso sistémico, encontramos también escleritis y una retinopatía característica del lupus que se se caracteriza por áreas de hemorragias intrarretinales y exudados algodonosos, ¿no? O sea, hemorragias y microinfartos, ¿no? La policondritis recidivante, que es un tema bastante característico, aquí se ven se ve la, generalmente se ven escleritis, pero tiene otros hallazgos muy característicos como la nariz enseguida en montar y la inflamación del cartílago de las orejas. Artritis juvenil, esta foto la vimos antes, una niña con una queratopatía en banda, ¿no? Artritis reumatoide, en la cual vemos un área de adelgazamiento escleral, ¿no? En un fondo de escleritis, ¿no? Espondiloartritis, esta foto también ya la vimos, asociada a, por ejemplo, lo característico es la asociación a espondilitis anquilosante. La granulomatosis con poliangeitis, el Wegener antes llamado, esto es muy importante porque esta patología nos da enfermedades muy severas como la que estamos viendo acá, ¿no? Muy bien. Esto de acá es el lupus. El lupus, hemorragias intrarretinales con exudados algodonosos, ¿no? Esto se llama retinopatía. Es muy característico de esto y cuando encontramos retinopatía lúpica, generalmente es un aviso que el paciente muy pronto desarrollará un compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Acá vemos una obstrucción de la arteria central de la retina, por eso vemos la retina blanca, ¿no? Con la persistencia todavía o irrigación de la, de las arterias ciliares posteriores. Esta es una escleritis tratada con triancinolona, acá vemos un depósito de triancinolona, pero lo característico es el fondo de policondritis, ¿no? Vemos la nariz en sí de montar y vemos las áreas de atrofia, ¿no? Del cartílago. Muy bien, esa era la clase. Entonces, ¿alguna pregunta? Si no tienen Doctor, preguntas, sí, ¿qué tal? Flavio. este, buenas tardes, doctor. En la retinopatía diabética, doctor, tratamientos más básicamente usted menciona con láser, pues, ¿no? Pero ¿habrá alguna forma quizás de, o sea, por ejemplo, la angiogénesis es por la isquemia, ¿no? Ajá.
Pero si, o sea, si quito los nuevos vasos, que bueno, que están como, no son tan, o sea, de buena calidad, por así decirlo, Ujú, ujú, ujú. esos son los que generan las microhemorragias, pero sí hay una forma de mejorar la calidad de esos vasos y así también asegurar que no hay isquemia a nivel de la retina, ¿no? O sea, por todas las ramas de, es en las venas o en la arteria, pues, ¿no? Ujú. De hecho, lo que tú estás mencionando es parte del tratamiento con la terapia antiangiogénica, ¿no? Evitar la formación de neovasos, ¿no? Y si se han formado, evitar la progresión de estos, ¿no? Eh, las terapias antiangiogénicas apoyan a la fotocoagulación con láser. La razón por la que se fotocoagula la retina es para eh, eh, evitar que la isquemia produzca factores de crecimiento endotelial, o sea, los llamados VEGF se producen en las áreas de isquemia, ¿no? Entonces, si Mm, tenemos un área infartada en la retina, es un área muerta que va a empezar a producir factor de crecimiento endotelial que va a condicionar a la formación de neovasos, ¿no? Entonces, el tratamiento está dirigido en este caso a anular esa formación de sustancias con fotocoagulación láser. Lo que vamos a hacer ahí es fotocoagular la zona isquémica y vamos a evitar la formación de las sustancias y además la redistribución de la circulación a áreas que aún no han sido afectadas, ¿no? Entonces, en este caso sería eh, el tratamiento con láser y el evitar la formación de VEF, ¿no? O usar terapias antiangiogénicas para evitar esto. ok, o sea, doctor, los vasos no se generan necesariamente, o sea, en las zonas isquémicas como tal, sino en las zonas que ya están con, por así decirlo, necrosadas. No, no, no. Cuando se producen las zonas, o sea, la, la vascularización, una vez que hay un infarto, es una isquemia, es un infarto, ¿no es cierto? Entonces, una isquemia en una zona de la retina, ¿qué cosa es lo que sucede? Adyacente a la retina, por eso estábamos explicando lo de las anomalías microvasculares intrarretinales, ¿no? Que se forman al costado o adyacentes a las isquemias. Entonces, una vez que se forman, estas neovasos son respuesta a la isquemia, porque, o sea, el cuerpo no quiere que exista una isquemia en la retina. Entonces, se van a formar neovasos a partir de las zonas adyacentes de la retina. Pero, ¿dónde se forma el estímulo para que se formen los neovasos? En la producción de factor de crecimiento endotelial en las zonas isquémicas, ¿no? Las zonas isquémicas empiezan a, o sea, no es que se mueren tampoco bruscamente, ¿no? Eso lo ven más en neurología, ¿no? Cuando hay un infarto un accidente isquémico, que se produce una área muerta y un área de penumbra, ¿no? Entonces, el área de penumbra es igual en la retina. El área de penumbra no, trata de formar factor de crecimiento endotelial para que la retina, entre comillas, no se muera, ¿no? Entonces, ese factor de crecimiento endotelial va a dar origen a la producción de vasos, ¿no? Pero en este caso son vasos anómalos, ¿no? Mm, sí, sí, doctor, ajá. Claro, como usted mencionó, pero o sea, me refiero a que no sería quizás mejor en vez de, o sea, la angiogénesis, los vasos que, o sea, que no funcionan bien, mejorar, o sea, una vez, o sea, mejorar la angiogénesis que hay ahí para que no sean vasos anómalos y por tanto, o sea, puedan cubrir bien la isquemia. Porque, o sea, como usted menciona en el ictus, bueno, tal, se pone lo que es está el core, ¿no? Y la penumbra, bueno. Y ahí lo que se hace más es aumentar más que todo la vascularización, pues, ¿no? Para que no aumente la zona de penumbra y tampoco el core. Es que Entonces, lo que pasa es que en la retinopatía diabética hay complicaciones muy severas que te pueden llevar a la ceguera. O sea, si tienes un área que está demostrada que no tiene irrigación, por ejemplo, en una angiografía tú ves un área que de plano no está siendo irrigada, va a producir factor de crecimiento endotelial. Y esto es un paso previo a lo que queremos evitar. Hay una cosa que no le hemos hablado mucho, que lo mencioné, que una de las causas
o una de las complicaciones que definen una retinopatía diabética avanzada es el glaucoma neovascular, que es una respuesta también a la isquemia. Entonces, lo que tú propones es evitar la angiogénesis, ¿no es cierto? Es lo que te O estoy sea, entendiendo. eh, o sea, si hay angiogénesis, o sea, la angiogénesis es respuesta a la isquemia. Entonces, Ujú. quizá mejorar a la angiogénesis y que no se formen los vasos anómalos y que Que se ya, formen los vasos buenos. ¿Eso ajá, o quieres sea, decir? que cuando se formen los nuevos vasos sean como vasos buenos, ¿no? De buena calidad, del endotelo y tal, para que Es un quizás poco complicado eso, ¿no? Pero, ¿ustedes han leído en algún lado eso? Porque yo la verdad, hasta donde yo sé de retinopatía diabética, hasta ahora no sucede eso, ¿no? Es un poco difícil. El cuerpo se defiende, pero no es que la remodelación vascular sea, sea buena, ¿no? ¿Quién sabe más mm, adelante?